En estas slides vamos a introducir las coordenadas cilíndricas. En las slides anteriores, si recordáis, habíamos hecho las coordenadas polares. Las cilíndricas, de hecho, es una extensión de las polares, pero cuando tenemos funciones de 3 variables. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos coordenadas cartesianas y cualquier punto se puede representar con las coordenadas x, y, z. ¿Cómo vamos a poder representar ese punto ahora en coordenadas cilíndricas? Pues bien, van a ser muy parecidas a las polares. Primero, notad que la z, la coordenada z, no varía, o sea que la z se queda exactamente igual. Y ahora las coordenadas que tenemos que cambiar son las x y y por el radio y el ángulo. Entonces, para hacer ello, lo que vamos a hacer es la proyección del vector en el plano x, y, que es la proyección que tenéis aquí en la línea azul con puntitos. Y ahora vamos a definir el radio como el módulo de este vector y el ángulo como la proyección de este vector con el eje x. ¿De acuerdo? Y fijaros que básicamente tenemos las coordenadas polares, la única diferencia es que también tenemos la coordenada z. Si hacemos el cambio de cartesianas a cilíndricas, pues bien, significa que si tenemos x, y, z, ¿cómo vamos a conseguir las coordenadas r, alfa y z? El más sencillo es z, porque se queda exactamente igual. R va a ser x cuadrado más y cuadrado, y el ángulo alfa va a ser el cateto opuesto, que es y, dividido por el cateto adyacente, que es x. O sea que la tangente de alfa va a ser y dividido entre x. Exactamente igual que lo que teníamos en polares. La única diferencia es esta z, que va a ser exactamente igual que en cartesianas. Bien, si ahora nos dan las coordenadas cilíndricas y queremos saber las cartesianas, pues ¿cómo vamos a encontrar x? Pues va a ser r por el coseno de alfa, y va a ser r por el seno de alfa, y z es igual a z. Vamos a hacer un ejemplo rápido para ver cómo se harían los cambios de coordenadas. Es muy parecido a lo que ya habíamos hecho en polares, así que voy a ir un poco rápido. Entonces, imaginaos que nos dan un punto en coordenadas cilíndricas que es r igual a 4, el ángulo igual a 5/6 de pi y z igual a 3. Y ahora nos piden calcular las coordenadas cartesianas. Bien, pues utilizaría las fórmulas que hemos escrito antes. Entonces yo sé que x es igual a r por el coseno de alfa, y es igual a r por el seno de alfa, y z va a ser exactamente igual a la misma coordenada cartesiana, que en este caso es 3. Pues bien, ahora sustituiría el radio por 4, el ángulo por 5/6 de pi, y si hacemos estas operaciones, al final nos van a quedar que los puntos van a ser x y z va a ser igual a menos 2 raíz de 3, 2, 3. ¿Vale? Muy parecido a los cambios de coordenadas que ya habíamos visto en polares. Vamos a hacer varios ejemplos ahora con coordenadas cilíndricas, cómo podemos utilizar estas coordenadas para representar, y ya veréis cómo ejemplos que antes habíamos hecho en coordenadas cartesianas eran un tanto difíciles, en coordenadas cilíndricas se van a reducir muchísimo. Por ejemplo, este es un tipo de ecuación que es idóneo para cilíndricas. Imaginaos que os dan una ecuación que es x cuadrado más y cuadrado igual a 4z cuadrado. Este ejemplo ya lo habíamos hecho antes. Recordad el ejemplo en que habíamos dibujado una superficie nivel c igual a 0 para la función x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado. Pues bien, si representamos c igual a 0, sustituye la función y os va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. Y esta ecuación que habíamos dibujado es exactamente igual a la que ahora tengo. La única diferencia es que ahora el z cuadrado, en vez de ir multiplicado por 1, pues está multiplicado por 4. Pero es muy
es muy parecido y ya veréis que nos va a dar a un cono. Pues bien, vamos a ver cómo se representaría este cono ahora en coordenadas cilíndricas. Pues bien, ya veis que el x cuadrado más y cuadrado, si utilizamos la fórmula, pues es simplemente r cuadrado. Así que me va a quedar que esta ecuación se reduce a r cuadrado más 4z cuadrado. Y fijaros que aquí no hay ninguna dependencia del ángulo, simplemente me relaciona el radio con z. ¿Eso qué significa? Significa que ¿cuál va a ser la solución de esta ecuación? Pues va a ser r igual a más menos 2z. Y ahora si aíslo z, pues me va a quedar que una línea que va a ser más menos un medio de r. Entonces, imaginaros que vamos a dibujar esta línea, me voy a representar el eje de las r's, el eje de las z's, y me va a quedar una línea con una pendiente un medio. Pues bien, lo que me está diciendo es que como no depende del ángulo, en principio esta r es cierta para cualquier ángulo. O sea que ya podéis ver que si yo le doy un giro alrededor de z, voy a poder obtener un cono, que es lo que hemos hecho aquí. ¿De acuerdo? O sea que r cuadrado igual a 4z es simplemente esta ecuación del cono. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, un cilindro parabólico y cuadrado más x cuadrado. Vamos a empezar primero representando esta ecuación de aquí para que veáis qué forma tiene. Si yo represento y cuadrado igual a x cuadrado, pues va a ser una parábola donde si pongo el eje de las y abajo, pues me va a quedar una parábola en el eje de las x, ¿verdad? Entonces, si lo represento en 3D, como no tengo ninguna coordenada en z, significa que se va a repetir. Así que esta parábola se va a repetir en z, como hemos representado en esta gráfica de aquí. Veis que ahora tengo la parábola en los ejes x y y se va repitiendo para cualquier valor de la función de la coordenada z. Vamos a ver cómo se representaría esta ecuación de aquí ahora en coordenadas cilíndricas. Pues bien, deberíamos utilizar el cambio que hemos visto anteriormente, que es x igual a r coseno de alfa, y igual a r seno de alfa y z igual a z. Ahora sustituyo y cuadrado, me va a quedar r cuadrado seno de cuadrado de alfa, y a la derecha sustituyo x, que es r coseno de alfa. Ahora paso el r coseno de alfa a la izquierda y saco factor común de r. Y os va a quedar r multiplicando a r seno cuadrado de alfa menos coseno de alfa igual a 0. Ahora fijaros que esta ecuación es cierta para o r igual a 0 o la ecuación que tengo entre paréntesis igual a 0. En principio r sabemos que es un valor que siempre va a ser positivo e igual a 0. Así que la única posibilidad es que r sea igual a 0, que es un punto. De forma más general, también se va a cumplir esta condición cuando la ecuación que tengo entre paréntesis es igual a 0. ¿De acuerdo? Así que cuando r seno de alfa menos coseno de alfa sea igual a 0, que eso es cuando r satisface, ahora paso el coseno al otro lado, divido por el seno al cuadrado, así que me va a quedar que r es igual a coseno de alfa dividido entre seno cuadrado de alfa. Entonces, esta ecuación, esta parábola de aquí, fijaros que en cilíndrica se reduce a r
relacionado con una función que depende simplemente del ángulo. Entonces vamos a entender esta ecuación de aquí. Es muy sencillo. Si cogéis cualquier punto, ya veis que conforme nos vamos acercando, alfa se va haciendo grande, nos vamos acercando a 0, y entonces cuando alfa sea, por ejemplo, pi medios, pues el coseno es 0, el seno es 1, o sea que me va a quedar r igual a 0. O sea que el ángulo el radio básicamente se va haciendo más pequeño conforme el ángulo se va haciendo más grande. Fijaros que el ángulo en cilíndricas siempre es con respecto a x, o sea, el ángulo es, fijaros que aquí, ahora he puesto el eje de las x aquí, no el eje de las y. Ahora bien, cuando alfa se vaya haciendo pequeño, o sea que nos vamos acercando al eje de las x, ¿qué ocurre? Pues ya veis básicamente la ecuación, que si pongo aquí 0 me va a quedar 1 dividido entre 0 y r me queda infinito. O sea que conforme el ángulo se vaya haciendo pequeño, esta r va creciendo más y más y más hasta llegar a infinito. Vamos a hacer otro tercer caso, que es un poco más complejo, que es unir varias ideas de las que ya hemos visto. Este ejemplo también está hecho en las notas de teoría y nos piden que encontremos las inecuaciones de un sólido en coordenadas cilíndricas que vienen limitado por las ecuaciones siguientes, que es un cono, que es este de aquí, que es z igual a 1 menos raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, el plano xy, y después lateralmente por la superficie de un cilindro que viene definida por x cuadrado más y cuadrado menos x igual a 0. ¿Vale? Entonces, si leéis el enunciado, pues bien, es bastante complejo y hay mucha información que digerir. Así que vamos a empezar el problema haciendo los tres casos, las tres ecuaciones que nos dan una a una, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la más sencilla desde el punto de vista de cilíndricas, que es el cilindro lateral, que es x cuadrado más y cuadrado menos x igual a 0. Entonces, este tipo de ecuaciones ya sabemos qué son, que es una circunferencia, ya la habíamos visto anteriormente. Básicamente va a ser una circunferencia. Lo único que tenemos que hacer es manipular un poco la ecuación. Recordar que para ello lo que hacíamos era convertir el x cuadrado y el menos x en un polinomio que sea algo del estilo x más una constante elevado al cuadrado. En este caso es sencillo, va a ser x menos 1/2 al cuadrado. Si hacéis este paréntesis al cuadrado, pues ¿qué vais a obtener? Pues vais a obtener x al cuadrado, que es este valor de aquí. Ahora, 2 veces x por menos 1/2, o sea que va a quedar menos x, que es este valor de aquí. Y después os va a quedar el cuadrado de 1/2, que es 1/4. Entonces, como no lo tenemos en la ecuación, le restamos este cuarto. Más el i cuadrado. ¿Vale? Así que es fácil ver que lo que tenéis a la izquierda, esta ecuación de aquí, se puede manipular y obtenemos la ecuación de la derecha. Y fijaros que esto simplemente es la ecuación de una circunferencia con centro 1/2, 0 y después radio 1/2. El radio 1/2 viene porque el 1/4 lo pasamos al otro lado y la raíz cuadrada de 1/4 es 1/2. Entonces fijaros que
Si dibujamos la circunferencia, pues bueno, vamos a dibujar los ejes X, Y. Ponemos el centro es 1/2 y ahora voy a dibujar una circunferencia de radio 1/2, que es la circunferencia que hemos dibujado aquí. Como no depende de z, significa que se va a ir repitiendo en z, esta función. Va a tener va a ser la misma ecuación para cualquier valor de z. Así que lo único que tendría que hacer es dibujarme esta ecuación para cualquier valor de z, ¿vale? Me va a quedar básicamente un cilindro. Vamos a ver cómo se escribiría ahora en ecuaciones en coordenadas cilíndricas. Pues bien, esta ecuación de aquí, x cuadrado más y cuadrado, fijaros que lo cambio por el radio en coordenadas cilíndricas, me va a quedar r cuadrado, y la x la cambio por r coseno de alfa. Ahora viene una parte interesante, que es el enunciado nos dice que esta ecuación limita el sólido lateralmente. Significa que todo lo que esté dentro del cilindro, o sea, todo lo que esté dentro de esta circunferencia, va a ser parte del sólido. Entonces, esta inecuación de aquí significa, básicamente, se traduce en que r tiene que ser más pequeño o igual que coseno de alfa. Lo único que he hecho es decir, he pasado r coseno de alfa al otro lado de la ecuación y cualquier punto dentro de la circunferencia van a ser los puntos que sean más pequeño o igual. He cambiado el igual por el más pequeño igual. También fijaros que r cuadrado por r se van a ir porque básicamente nos da un punto que es r igual a 0. Así que me he quedado con la otra ecuación, que es r igual a coseno de alfa. Así que todos los puntos que están dentro de este cilindro, pues en coordenadas cilíndricas se traducen a que el radio sea más pequeño o igual que el coseno del ángulo. Vamos a pasar a hacer ahora el cono, que es esta ecuación de z igual a 1 menos raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ahora, para el cono, pues en coordenadas cilíndricas también va a ser muy sencillo. Ya vemos que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es simplemente r. O sea que me va a quedar que z es igual a 1 partido entre r. Si pintamos esta ecuación de aquí, es muy sencilla también. Es muy similar a lo que habíamos hecho antes para el cono. Lo único que ahora, en vez de tener z igual a 1/2 de r, tengo z igual a 1 menos r. Y si queréis, si dibujáis esta línea, pues va a ser, en vez de tener una línea que va a ser 1/2 de r, pues va a ser 1 menos r. O sea que va a ser una línea que empieza en z igual a 1 y va hacia abajo. ¿De acuerdo? Y como es cierto para cualquier ángulo, significa que le podemos dar una vuelta, va a ser cierto para cualquier ángulo, por lo tanto es como que esa función se repite para cualquier ángulo, y es como dibujar la superficie simplemente haciendo una revolución con respecto al eje z. Entonces, si dibujamos z igual a 1 menos r, pues básicamente el 1 menos r va a ser un cono de este estilo. Donde ahora fijaros que para r igual a 0, aquí tenéis el eje de coordenadas x, y, el 0, 0 es este. Y para r igual a 0, pues tengo z igual a 1. Fijaros que el valor del pico es igual a 1, z igual a 1. Vale, pues este sería el cono z igual a 1 menos r.
Entonces nos dice el enunciado que el sólido está limitado superiormente por la ecuación del cono, así que la inecuación se va a cumplir para cualquier z que esté por debajo de esta superficie, o sea que para z menores o igual a 1 menos r. Y finalmente nos dicen que el sólido también está limitado por el plano xy. Como el plano es xy, significa que básicamente el sólido está definido solamente a partir de z positivas o iguales a 0. Entonces, si ahora dibujo el cilindro que habíamos obtenido, que nos limita el sólido lateralmente, y el cono que hemos obtenido, que nos limita el sólido superiormente, lo que nos quedará, si lo dibujamos, pues nos quedará que básicamente el cono limita superiormente, o sea que sería esta parte de aquí, y el cilindro limita lateralmente, o sea que el sólido estaría comprendido en esta área, en este volumen de aquí. En coordenadas cilíndricas, este volumen, ¿cómo se representaría? Pues bien, significaría que z tiene que ser igual o mayor que 0. Esto viene dado porque está limitado por el plano xy. Lateralmente por el cilindro significa que r es más pequeño o igual que el coseno del ángulo. Y que esté limitado superiormente significa que z sea menor o igual a 1 menos r. ¿Vale? Y esto es un ejemplo con el que veis que un volumen que seguramente sería muy difícil de escribir en coordenadas cartesianas se puede escribir fácilmente en coordenadas cilíndricas. Pues bien, en resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Cuándo es aconsejable representar las coordenadas cilíndricas? Pues bien, uno es cuando tenemos cilindros. Por ejemplo, cuando tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 9, que esto es la ecuación de una circunferencia. En coordenadas cilíndricas simplemente es que r es igual a 3. Y ya vemos que aquí no hay ningún tipo de dependencia con z. Así que simplemente me va a quedar un cilindro, que es como coger una circunferencia de radio 3 y la extiendo en el eje z. También hemos visto que es útil cuando hacemos superficies de revolución con respecto al eje z. ¿Y qué significa eso? Pues cuando tenemos ecuaciones que no van a depender del ángulo. Por ejemplo, hemos visto la ecuación del cono, donde no dependía del ángulo, simplemente nos dependía del radio y de z. Aquí tenéis otro ejemplo. Esta es muy parecida a la ecuación del cono, pero en vez de tener 4z cuadrado, tengo 4z, es lineal con z. Entonces, si lo cambiamos a coordenadas cilíndricas, x cuadrado más y cuadrado me va a quedar r cuadrado, y en el lado de la derecha tengo que esto es igual a 4z. Entonces, fijaros que esta ecuación no tiene ninguna dependencia del ángulo. O sea que simplemente depende de r y de 4 y de z. Puedes obtener cuánto vale z en función del ángulo, que en este caso va a ser una parábola, o el radio en función de z. La cuestión es que si representáis z en función de r, pues esa ecuación no depende del ángulo y después la podéis hacer para representar la superficie. Lo único que tenéis que hacer es suponer que va a ser exactamente igual para cada valor del ángulo. Y es como coger la superficie que os sale que pintáis con r igual a z y le dais una vuelta en z.
que es lo que habíamos hecho en el ejemplo del cono, si recordáis. Habíamos dibujado una línea que es en Z y R, y esta línea le puedes dar una vuelta con respecto al eje Z, que significa que va a ser independiente del ángulo. ¿Vale? Estos dos casos son los más idóneos para utilizar coordenadas cilíndricas. Cuando veáis cosas de ecuaciones de este estilo, es cuando tenéis que utilizar coordenadas cilíndricas, porque reduce la complejidad del problema enormemente. Y por último, también la podéis utilizar para planos verticales. ¿Y eso qué significa? Pues que tengáis ecuaciones que, por ejemplo, no vayan a depender de la coordenada z. Y entonces se repiten en esa coordenada, como habíamos visto en este ejemplo de aquí. ¿De acuerdo? En este ejemplo aquí es el caso del cilindro parabólico y cuadrado igual a x. Y si recordáis, en este ejemplo aquí, y cuadrado igual a x, se podía escribir en forma cilíndricas y nos quedaba el radio en función del ángulo, pero no nos quedaba coordenada z. En este caso aquí no es tan útil, pero también podéis utilizar coordenadas cilíndricas. Pues bien, con esto que acabamos este vídeo, y en las slides siguientes vamos a introducir las coordenadas esféricas.